Hola con todos, mi nombre es Angelo Chambi, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Jorge Basadre de la carrera Electrónica Industrial. El curso que llevo es Electrotecnia General. El tema es sobre la potencia eléctrica o ley de Watts. ¿Qué es la ley de Watts? La ley de Watts es una ley aplicada a los circuitos electrónicos y hace referencia a la cantidad de potencia que estos tienen. Esta ley nos dice lo siguiente: se refiere a la potencia eléctrica que consume un componente electrónico o dispositivo. Esta se define como la cantidad de energía térmica o mecánica generada por un elemento al transferir energía eléctrica, o sea, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en determinado tiempo. La carga eléctrica a través de un circuito es directamente proporcional al voltaje suministrado y a la corriente que circula por este. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es la diferencia de potencia que existe entre dos puntos en un campo eléctrico. Diría que es una magnitud física, fuerza que es causante de la corriente eléctrica, pues el voltaje es el impulsor de los electrones a través de un circuito eléctrico cerrado. El voltaje tiene una unidad de medida representada como volts o voltios. En otros países se le simboliza como una V. Dentro de este concepto también existen clasificaciones o tipos de voltajes. Tenemos voltaje inducido, voltaje alterno, voltaje directo y voltaje continuo. ¿Qué es la corriente? La corriente eléctrica es el movimiento de una carga eléctrica que atraviesa un material conductor o semiconductor un lapso determinado. El origen de este fenómeno se debe gracias al movimiento de electrones o cargas libres en eh, que está en un material conductor que a su vez pueden encontrarse en un circuito eléctrico. Si este circuito es cerrado, la carga eléctrica fluye de negativo a positivo. Como el caso del voltaje, también existen diferentes tipos de corriente eléctrica, dependiendo de la temporalidad y sentida de esta. A continuación te presento rápidamente estas variantes. Tenemos la corriente continua, que es aquella que tiene un flujo continuo de carga eléctrica a través de dos puntos de diferentes voltaje y carga. Tenemos el voltaje corriente alterna. La corriente alterna se caracteriza por poseer cambios en su magnitud y dirección en intervalos regulares de tiempo. En este tipo de corrientes que se usa en nuestras casas para echar a andar lavadoras, las planchas, televisores, etc. ¿Qué es la potencia? La potencia eléctrica es la proporción de una unidad de tiempo en la que la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. En México la potencia eléctrica se mide en watts, pero quizás en otros países se las encuentre a esta unidad como vatio, que es prácticamente lo mismo. Para que no te confundas, a partir de la unidad de watts podemos tener otras unidades, como el kilowatts o el megawatts. Para la potencia eléctrica también tenemos diferentes tipos de potencia, además de su definición general. Tenemos la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. Ahora a continuación les voy a mostrar el triángulo de la ley de Watts. Un triángulo es una representación gráfica que nos ayuda a determinar rápidamente las fórmulas o expresiones matemáticas con magnitudes físicas relacionadas entre sí. Si conoces un poco el tema, sabrás que existen un triángulo para determinar el campo de la física del tiempo, la distancia y la velocidad. La ley de Watts también utiliza este método, el cual te ayudará muchísimo a recordar las fórmulas de la ley. El triángulo de la ley de Watts es el siguiente. Como pueden ver, este triángulo podemos obtener las siguientes expresiones, los cuales son esenciales para la ley de Watts. Como lo vimos al comienzo, tenemos tres fórmulas, la cual la primera fórmula es P igual a B por I, que quiere decir potencia igual a voltaje por intensidad. La otra fórmula es la I igual P sobre V, ¿no? Que es intensidad igual a potencia sobre voltaje. Y tenemos la otra, es la V igual a P igual a I. Voltaje igual
potencia sobre intensidad.